Esta noche, 5 relatos supuestamente reales que te quitarán el sueño. Bienvenidos a Relatos de la Noche. Esta historia nos la envió Sofía de Los Ángeles, Estados Unidos. Soy una cazadora de historias, de las que se esconden en objetos olvidados. Los mercados de pulgas son mi territorio. Me encanta la sensación de tocar algo y sentir el peso de sus dueños anteriores. Fue en uno de esos domingos polvorientos donde lo encontré. Un espejo ovalado, con un marco de madera oscura, tallado con enredaderas y flores marchitas. El cristal estaba ligeramente empañado por el tiempo, con pequeñas manchas negras en los bordes, como pecas de edad. Era perfecto. Lo compré por una miseria y lo colgué en mi habitación, justo enfrente de mi cama. Las primeras anomalías fueron sutiles, fáciles de descartar. Pequeños trucos de la luz o de mi propia memoria defectuosa. Una noche dejé un libro sobre mi mesita de noche, cerrado y boca abajo. A la mañana siguiente, al mirar el espejo, vi su reflejo abierto por la mitad. Me giré, confundida. El libro en la mesita seguía cerrado. Me froté los ojos, pensando que era una alucinación por el sueño. Pero al volver a mirar el espejo, el reflejo del libro ya estaba cerrado. Debo estar agotada, me dije. Los incidentes se hicieron más frecuentes. Una almohada que yo había dejado plana aparecía mullida en el reflejo. Un pendiente que se me había caído al suelo, en el espejo, seguía sobre mi tocador. Cada vez que confrontaba la discrepancia, girándome para comprobar la realidad, el reflejo se corregía a sí mismo, como un niño pillado en una travesura. Empecé a sentir una extraña paranoia. ¿Me estaba volviendo loca? ¿O el espejo me estaba poniendo a prueba? El verdadero terror comenzó una mañana de sábado. Me desperté y sentí un ardor agudo en mi antebrazo. Tenía un largo y fino rasguño rojo, como el de una uña. No tenía idea de cómo me lo había hecho. Me levanté y me miré en el espejo. Mi reflejo estaba allí, idéntico a mí en todo, excepto en una cosa. Su brazo estaba intacto, pálido y perfecto. El pánico me inundó. Toqué mi brazo real, sintiendo el dolor del arañazo. Toqué la superficie fría del espejo, donde el brazo de mi reflejo no tenía ninguna marca. Me quedé allí, mirando a esa otra yo, sin heridas, hasta que, muy lentamente, un fino rasguño rojo comenzó a materializarse en su piel, como si la realidad se estuviera sincronizando a la fuerza. La gota que colmó el vaso fue después de una fuerte discusión con mi novio por teléfono. Colgué, llorando de rabia y tristeza. Me miré en el espejo, esperando ver mi rostro contraído por el llanto, mis ojos rojos. Pero la mujer que me devolvía la mirada no estaba llorando, estaba sonriendo. No era una sonrisa malévola, ni una mueca. Era una sonrisa tranquila, serena, casi satisfecha.
y en sus ojos no había lágrimas, sino una calma fría y calculadora. En ese instante lo entendí. El espejo no reflejaba una realidad alternativa. Reflejaba la vida que podría haber tenido si hubiera tomado otras decisiones. La vida donde no salía con mi novio, donde no tenía ese arañazo, donde no había cometido mis errores. El espejo me mostraba una versión mejorada de mí misma. Y esa versión perfecta, esa otra Sofía, parecía disfrutar de mis fracasos. He cubierto el espejo con una sábana, pero a veces por la noche escucho un suave golpeteo que viene de debajo de la tela. Y me aterroriza pensar que un día me despertaré y la que estará cubierta por la sábana seré yo, mientras mi reflejo, por fin libre, se prueba mi ropa. Esta historia nos la envió Rodrigo de la Ciudad de México. Mi grupo de amigos y yo somos exploradores urbanos. Nos metemos en los huesos olvidados de la ciudad. Nuestro santo grial era la Estación Cero, una estación fantasma de la línea 2 del metro que fue construida en los años 70 y clausurada antes de inaugurarse. La leyenda dice que los túneles que la conectan tienen una acústica casi perfecta. Tras semanas de investigación, encontramos una entrada a través de una rejilla de ventilación en una calle poco transitada. Bajamos a la oscuridad, al aire espeso y cargado de polvo y de décadas de silencio. La estación era sobrecogedora. Los andenes estaban cubiertos por una gruesa capa de suciedad, y en las paredes los anuncios de productos que ya no existen se desvanecían como fantasmas de papel. Era como entrar en una tumba. Decidimos probar la leyenda del eco. Mi amigo, Memo, se paró en el borde del andén y gritó con todas sus fuerzas hacia la boca negra del túnel. ¿Hay alguien ahí? Su voz retumbó y se perdió en la distancia. Contuvimos la respiración. Unos 10 segundos después, desde la oscuridad más profunda, regresó el eco. Era perfecto, nítido. ¿Hay alguien ahí? Nos reímos, asombrados por la claridad. Otra amiga, Carla, lo intentó. Gritó: «¡Tenemos miedo!». De nuevo esperamos. Y de nuevo, el eco regresó, idéntico. «¡Tenemos miedo!». Era increíble. Decidí que tenía que grabar esto. Saqué mi grabadora de audio profesional y la encendí. Me acerqué al túnel y grité la primera frase que se me vino a la mente. Una frase para marcar el final de nuestra expedición. «Nos vamos ahora». El silencio que siguió fue diferente, más pesado. Esperamos. 10 segundos, 20, 30. No hubo eco. «Qué raro», dijo Memo, su voz sonando nerviosa por primera vez. «Quizás solo funciona con preguntas». Justo cuando iba a responder, escuchamos un sonido que no era un eco. Venía de la oscuridad del túnel. Era un sonido de pies arrastrándose sobre la grava y los escombros de las vías. Un sonido lento, pesado, que se acercaba. No era una persona caminando. Era algo arrastrándose. El pánico nos invadió.
No dijimos una palabra. Simplemente nos giramos y corrimos como locos hacia la salida. El sonido de nuestros propios pasos ahogando el horror que venía detrás de nosotros. No paramos hasta que estuvimos de nuevo en la superficie, bajo la seguridad de las luces de la ciudad. Esa noche, en mi casa, con las manos aún temblando, decidí escuchar la grabación. Me puse los auriculares. Escuché el eco perfecto de Memo y Carla. Luego, escuché mi propia voz gritando: «¡Nos vamos ahora!». Después de mi grito, en la grabación, no hubo silencio. La grabadora, mucho más sensible que nuestros oídos, captó algo. Captó una respuesta que venía de la profundidad del túnel. No era un grito, era un susurro largo, siseante y helado, que parecía deslizarse a través de los cables hasta mi cerebro. Y decía una sola palabra: no. Esta historia nos la envió Javier de Madrid, España. Mis abuelos eran de esa generación que lo grababa todo. Cuando fallecieron y vaciamos su casa, encontré una caja llena de viejas cintas de VHS. Pasé un fin de semana digitalizándolas. Un viaje nostálgico a través de bodas, bautizos y vacaciones de los años 90. Una de las cintas tenía una etiqueta escrita a mano por mi abuela. Cumpleaños de papá, 1993. Papá era mi padre. Puse la cinta. La calidad era terrible, llena de ruido y colores desvaídos, pero la escena era reconfortante. Era la fiesta de 30 cumpleaños de mi padre. Él, joven y sonriente, rodeado de familia, a punto de soplar las velas de una tarta. Estaba absorto en los rostros de mis tíos y primos, mucho más jóvenes, cuando noté algo en el fondo. Detrás de la mesa de la fiesta había un televisor encendido. Mostraba un noticiero. No le di importancia, hasta que la cámara se movió y enfocó al presentador por un momento. Hablaba de un brutal atentado en la estación de Atocha. Mi ceño se frunció. Atocha. Ese nombre me resultaba familiar. Puse pausa. Saqué mi teléfono y busqué en Google: atentado, estación Atocha. Mi sangre se heló. El atentado de Atocha fue el 11 de marzo de 2004. 11 años después de que esa cinta fuera grabada. Sentí un vértigo terrible. Rebobiné la cinta, pensando que debía haber un error, que la etiqueta estaba mal. Pero no. Todo en la cinta gritaba 1993. La ropa, los peinados, la música. Volví a reproducirla, esta vez ignorando a mi familia y concentrándome solo en el televisor del fondo. Durante los 45 minutos que duraba la grabación, el noticiero del fondo mostraba, uno tras otro, flashes de noticias del futuro. Vi imágenes de la caída de las Torres Gemelas, fragmentos de la crisis económica de 2008, incluso la elección del Papa Francisco. Era un flujo imposible de información, un eco del futuro transmitido en un televisor de tubo en 1993. El momento más aterrador
llegó casi al final. En la cinta, mi abuela se acerca a un yo de 5 años y me pregunta: ¿Y tú, Javi, qué quieres ser de mayor? El pequeño yo responde con una vocecita aguda: Quiero ser abogado, como el tío Miguel. En ese mismo instante, en el televisor del fondo, aparece un reportaje. Un presentador habla de un caso de corrupción muy mediático, el caso Villena. Y en la pantalla muestran la cara del abogado defensor. Ese abogado era yo. El caso Villena fue el primer caso importante que gané el año pasado. El caso que lanzó mi carrera. La cinta no era solo un registro, era una especie de ventana atemporal, una grabación de un momento donde, por alguna razón, el futuro se estaba filtrando en el pasado. He visto la cinta docenas de veces, pero nunca hasta el final. Me aterroriza, porque justo después de que mi yo de 5 años hable, la cámara tiembla y el televisor del fondo muestra un último titular. No puedo leerlo bien, está borroso. Pero puedo distinguir 2 cosas: mi nombre y una fecha del próximo año. Esta historia nos la envió Isabel de Santiago, Chile. Vivo en un piso 14, en un rascacielos del centro. Mi vista es un mar de ventanas, un mosaico de vidas ajenas que se encienden y se apagan cada noche. Siempre me he sentido segura en mi anonimato urbano. Pero hace 2 meses me di cuenta de que una de esas ventanas me observaba. Era en el edificio de enfrente, a mi misma altura. Cada noche, cuando llegaba a casa del trabajo, veía la misma silueta. Un hombre, de pie en una habitación oscura, mirándome. No se movía, no hacía nada. Simplemente estaba allí, una figura recortada contra la débil luz de su apartamento. Al principio intenté racionalizarlo. Quizás era su rutina, quizás le gustaba mirar la ciudad. Corrí las cortinas y traté de ignorarlo. Pero la sensación de ser observada era constante, incluso con las cortinas cerradas. Era como un peso físico en el aire de mi habitación. Pasaron las semanas y el miedo se convirtió en una especie de juego macabro. A veces yo lo observaba a él con unos prismáticos. No podía distinguir sus rasgos, solo su contorno inmóvil. El terror real comenzó cuando me di cuenta de un detalle crucial. Su mirada no estaba fija en mí. Estaba dirigida un poco a mi izquierda, hacia el rincón oscuro de mi propia habitación, junto al armario. La primera vez que lo noté, mi corazón dio un vuelco. ¿Era posible que no me estuviera mirando a mí? ¿Era posible que estuviera mirando algo que estaba en la habitación conmigo? La idea era tan absurda que intenté desecharla. Pero no pude. Empecé a sentir pánico en mi propia casa. Evitaba ese rincón. Dormía con la luz del pasillo encendida. Una noche me desperté de golpe, con la certeza absoluta de que no estaba sola. El aire estaba gélido. No me atreví a moverme, ni siquiera a respirar.
Mis ojos se dirigieron lentamente hacia la ventana. Las cortinas estaban ligeramente separadas y pude ver el edificio de enfrente. Y allí, en su ventana, estaba él, el vigilante. Pero esta noche era diferente. No estaba simplemente de pie, se movía. Lentamente levantó su brazo y con una deliberación que me paralizó de terror, señaló, no a mí, señaló con su dedo directamente al espacio vacío que había al lado de mi cama. Grité con todas mis fuerzas. Encendí la lámpara de la mesita de noche, iluminando la habitación con una luz cegadora. No había nadie. El rincón estaba vacío. El espacio, junto a mi cama, estaba vacío. Miré de nuevo por la ventana. La ventana de enfrente estaba oscura. La silueta había desaparecido. No sé qué es lo que ve ese hombre. No sé qué es lo que ha estado compartiendo mi habitación conmigo durante meses. Pero sé dos cosas. La primera es que esa cosa todavía está aquí. A veces siento su frío a mi lado. La segunda es que desde esa noche el vigilante del edificio de enfrente ya no aparece. Supongo que su trabajo ya está hecho. Ya me ha advertido. Nuestra última historia de hoy es de Carmen, de Buenos Aires, Argentina. Todo comenzó de la forma más cliché posible, con una mancha fría en mi apartamento. Era un pequeño espacio en el pasillo, junto a una vieja estantería, donde la temperatura era siempre notablemente más baja. Podía sentirlo al pasar, como atravesar una cortina de aire helado. Al principio era una curiosidad, algo que les enseñaba a mis amigos para asustarlos. Le pusimos un apodo: el Rincón de Gasparín. Nunca me dio miedo. Era solo una peculiaridad de mi viejo apartamento. El problema fue que Gasparín empezó a viajar. Una mañana me desperté tiritando, a pesar de que la calefacción estaba puesta. La mancha fría estaba en mi cama, justo a mi lado, cubriendo el espacio donde debería haber estado otra persona. Me levanté de un salto, la piel de gallina en todo el cuerpo. La sensación de frío se desvaneció lentamente de las sábanas. Ya no era una curiosidad. Se había vuelto invasivo. Empecé a sentirla por todas partes, como un compañero invisible y silencioso. La sentía en el asiento del copiloto de mi coche mientras conducía al trabajo. La sentía en la silla de enfrente mientras cenaba sola, el frío emanando de la madera vacía. Una noche, mientras veía una película en el sofá, sentí como el cojín a mi lado se hundía ligeramente, y una oleada de frío me envolvió el costado. No podía verlo, no podía oírlo, pero podía sentirlo. Podía sentir su presencia, su peso, su temperatura. Dejé de invitar a gente a casa, avergonzada y aterrorizada de que pudieran sentirlo también. Empecé a hablarle, al principio con rabia, pidiéndole que se fuera. Luego, con súplica. Pero nunca había respuesta,
solo ese frío persistente y observador. Lo peor fue cuando me di cuenta de que parecía reaccionar a mis emociones. Cuando tenía un mal día y lloraba, el frío se volvía más intenso, casi doloroso, como si se estuviera alimentando de mi tristeza. Cuando sentía miedo por la noche, el frío se acurrucaba más cerca, como un depredador consolando a su presa. Ya no lo llamo Gasparín. No tiene nombre. Es simplemente la presencia. No creo que sea un fantasma en el sentido clásico. No es el espíritu de alguien que murió aquí. Es algo más. Es una especie de parásito emocional, una sanguijuela de temperatura y sentimientos. No sé qué quiere, o si quiere algo más que simplemente estar. Ya no siento que este sea mi apartamento. Siento que soy yo la que vive en su espacio, en su frío. Y el miedo más grande que tengo es que si alguna vez me mudo, el frío no se quedará aquí. Se vendrá conmigo. La realidad es frágil. Suscríbete para seguir explorando sus grietas y cuéntanos tu propia historia en los comentarios si alguna vez has vivido un suceso que desafía toda explicación. Buenas noches.